The famous faces of the two sides watched TV monitors, scarcely able to believe what was happening. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los franceses más malvados de la historia. To some a patriot and a marshal of France, and to others merely a pathetic old man, awaits the verdict. Para esta lista, veremos a los peores criminales de Francia. ¿Cuál de ellos te ha impactado más? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Marcel Villard. Marcel Bruno Villard luchó en la Segunda Guerra Mundial, así como en la Primera Guerra de Indochina y en la Guerra de Argelia que Francia libró para mantener el control colonial de Argelia. Francia fue derrotada y Argelia declaró su independencia en 1962. Villard se convirtió en uno de los soldados condecorados de Francia, pero también fue acusado de haber supervisado torturas en Argelia. En una entrevista realizada en el año 2000, negó haber torturado personalmente a alguien, pero reconoció que los franceses habían torturado a ciertos, entre comillas, salvajes, y los defendió como, entre comillas, un mal necesario. La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. La implicación personal de Villard en la tortura sigue siendo controvertida. Número 9. Jean-Marie Le Pen. El político de extrema derecha Jean-Marie Le Pen también luchó en la guerra de Argelia y ha sido acusado de crímenes de guerra, pero es más conocido por ser el fundador del Frente Nacional, un partido político cuya principal plataforma es la anti-inmigración. Desde la década de 1970 se ha presentado sin éxito 5 veces a las elecciones presidenciales. Sin embargo, ha conseguido convertirse en una voz influyente. Ne venez pas chez nous, parce que si vous venez chez nous, vous n'aurez aucun droit. Tiene un historial de comentarios ampliamente considerados xenófobos, sobre todo contra los musulmanes y antisemitas, incluida la negación del Holocausto. Su hija Marine le ha sucedido en gran medida, asumiendo su posición como la candidata presidencial más provocadora de Francia. Número 8. Joseph Bacher. Este escalofriante asesino en serie aterrorizó a la Francia de finales del siglo XIX, cobrándose la vida de al menos 11 personas. El primer asesinato conocido de Bacher se produjo cuando mató a una mujer que rechazó su propuesta de matrimonio. Algunos de los detalles de sus crímenes son espantosos y no podemos explicarlos aquí. Basta con decir que el trato que daba a los cuerpos de sus víctimas era espantoso. El asesino ha sido descrito incluso como una versión francesa del infame Jack el Destripador. Cuando confesó, fue ejecutado en la guillotina en 1898. Número 7. Paul Azarès. Este general del ejército francés es otra figura militar acusada de tortura durante la guerra de Argelia. Al igual que Marcel Villard, también luchó en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra de Indochina. En el año 2000, Azarès admitió haber torturado a argelinos y abogó por la tortura en otros conflictos. The governor and General Massé agreed that we would stop that strike at any price. You understand? At any price. Sus medidas represivas también habían incluido ejecuciones sumarias. Después de la revelación pública, fue despojado de su rango y de su pertenencia a la Legión de Honor. Unos años más tarde, se reveló que en los años 70 había asesorado a dictadores sudamericanos en métodos de tortura. It was better to have some results, even by torture. Número 6. Los pistoleros del Bataclan. We were by the bar, so we heard firecrackers, or what we thought were firecrackers. Francia sufrió varios atentados terroristas en 2015, empezando por el infame tiroteo en enero de Charlie Hebdo a manos de los hermanos Said y Cherif Kouachi. El 13 de noviembre de 2015, los terroristas cometieron una serie de atentados en París que causaron 130 muertos. 90 de estas vidas se perdieron en el Teatro Bataclan. 3 franceses de origen argelino, Fouad Mohamed Agad, Ismael Omar Mostefai y Samia Mimour, irrumpieron en el teatro durante un concierto y dispararon. En un enfrentamiento con la policía, exigieron la salida de Francia de las regiones musulmanas. Finalmente, los 3 atacantes murieron en el lugar de los hechos, que un testigo describió como un campo de batalla. El grupo islamista ISIS se adjudicó la autoría de los atentados. Número 5. Gilles de Rais.
Líder militar del siglo XV, Gilles de Rais fue conocido inicialmente como aliado de Juana de Arco durante la Guerra de los 100 Años, pero se retiró de la vida militar y, según su confesión posterior, abusó y asesinó a numerosas jóvenes víctimas. Una vez más, no podemos entrar en los terribles detalles, pero las descripciones de sus crímenes son el material de las pesadillas. Se desconoce el número de sus víctimas, pero se calcula que fueron hasta 200. Existe cierto debate sobre su culpabilidad y algunos autores sostienen que le tendieron una trampa, pero si se considera lo que dicen los testigos, Gilles de Rais era un auténtico monstruo. Número 4. Jean Leguet. En 1940, la Alemania nazi ocupó Francia y estableció un gobierno de colaboración. Mientras tanto, un gobierno francés en el exilio seguía luchando a través de las fuerzas francesas libres y la resistencia francesa. Jean Leguet entró de lleno en la categoría de colaboracionista, participando en uno de los capítulos más oscuros de la historia de Francia. Nous étions là, à l'aube, de grands coups violents frappés dans la porte chez mes grands-parents. Police, ouvrez! Como segundo al mando de la Policía Nacional Francesa, en 1942 siguió las órdenes nazis de hacer redadas de judíos en París. El suceso se conoció como la redada del Vel'd'Hiv y supuso la detención masiva de más de 13.000 judíos que fueron deportados a campos de exterminio. En 1979, Leguet fue condenado por crímenes contra la humanidad por su papel en el suceso. Número 3. Maximilien Robespierre. La Revolución Francesa fue una complicada deconstrucción de la monarquía, en la que figuras como Maximilien Robespierre ayudaron a trazar el rumbo de una nueva Francia a finales del siglo XVIII. En el seno de la Comuna de París, este abogado y estadista revolucionario hizo una campaña a favor de los derechos humanos, y a pesar de ello, desempeñó un papel decisivo en el posterior reinado del terror. Como miembro del irónicamente llamado Comité de Seguridad Pública, desempeñó un papel fundamental en la ejecución de miles de personas en la guillotina. Finalmente, perdió apoyo y fue víctima del mismo artefacto que mató a tantos antes de él. A note of caution, sire. We all remember what happened to Robespierre at Danton. Número 2. Philippe Pétain. Philippe Pétain fue un hombre de muchas contradicciones en sus 95 años en la Tierra. El general ganó prominencia durante la Primera Guerra Mundial, ganándose el apodo de El León de Verdún por sus esfuerzos. Se convirtió en mariscal de Francia, pero no lo siguió precisamente con una hoja de servicios ejemplar en la Segunda Guerra Mundial. Con la ocupación nazi del país, Pétain dirigió el régimen colaboracionista y autoritario de Vichy. Tras la guerra, fue condenado por traición y pasó el resto de su vida entre rejas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Marcel Petiot. Este asesino en serie trajo a la Segunda Guerra Mundial nuevos horrores. Con sus cómplices, el médico organizó una estafa prometiendo ayudar a la gente a escapar de la Francia ocupada por los alemanes. Atraía a las víctimas a su casa y luego les inyectaba cianuro. Es posible que utilizara este método para matar a docenas o incluso cientos de personas. Entre sus víctimas había judíos franceses y combatientes de la resistencia. Después de que los vecinos se quejaran del mal olor, se encontraron los restos de 23 víctimas en su sótano. Se dio a la fuga, pero finalmente fue capturado y ejecutado en la guillotina en 1946. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.